Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Nos vimos hace poco más de un mes y estuvimos hablando del supermercado digital ecoeficiente y hoy venimos a hablar de un tema, yo creo que todavía más interesante y que está generando aún más expectativas: el autoconsumo y sobre todo grandes oportunidades de negocio. Grandes oportunidades de negocio que muchos de vosotros ya estaréis aprovechando y que estoy seguro de que querréis sacarle aún más partido a todo este negocio. Entonces, hoy hablaremos sobre los nuevos retos y las soluciones existentes para sacarle cada vez más partido al autoconsumo fotovoltaico. Mi nombre es Rubén Bustamante y estoy dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y hoy me encargaré de coordinar el webinar. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por el interés que habéis mostrado en este webinar y por el índice y el éxito de asistencia que hemos tenido. La verdad que desde la segunda semana desde que promocionamos el webinar, se nos completó el aforo y hemos tenido que aumentar las plazas para que todos aquellos que estabais interesados en inscribiros pudieseis participar. Entonces, de nuevo, daros las gracias. Es verdad que el esfuerzo que tanto el gobierno como las empresas están haciendo para potenciar y fomentar este tipo de instalaciones hace que se genere cada vez más interés en este tipo de actividades. Durante la jornada de hoy, el experto encargado en llevar a cabo esta ponencia será Ignacio Valdolmillos. Él es Product Manager en energías renovables y vehículo eléctrico y su cometido en el día de hoy será el de mostrarnos las soluciones que aporta Carlo Gavacci, pues dentro de la forma que tiene Carlo Gavacci por medio de sus soluciones para aportar y solucionar estos nuevos retos dentro del sector de la energía y sobre todo enfocados en las instalaciones fotovoltaicas. Hablaremos sobre la evolución del consumo de la energía, hablaremos sobre el aporte de la generación fotovoltaica al mix energético, la situación del autoconsumo fotovoltaico, como no, hablaremos del precio de la energía y de la importancia de este tipo de instalaciones para lograr esa independencia energética. Y, por supuesto, yo creo que en lo que muchos de vosotros estáis interesados, hablaremos sobre las soluciones de Carlo Gavacci, esa plataforma universal para la monitorización global, tanto para la parte de autoconsumo de instalaciones fotovoltaicas como para la parte de eficiencia energética. En definitiva, trataremos tanto los retos como la tecnología existente para afrontar esos retos. Ignacio os comentará más en detalle todo este contexto. Los que no hayáis trabajado con nosotros todavía con esta plataforma o no hayáis asistido a ninguno de estos webinars, pues bueno, que sepáis que la ponencia tendrá una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos y pasaremos posteriormente a un turno de preguntas. Si se os ocurre cualquier tipo de pregunta durante la presentación, tenéis una pestaña a mano derecha en la parte superior de la herramienta que pone preguntas, donde podéis ir escribiendo las preguntas. ¿De acuerdo? Y nosotros, al finalizar la ponencia, pues las responderemos aquí en directo. En caso de que alguien pues quiera intervenir o queramos aclarar algún tipo de pregunta que se ha realizado o que no se entiende bien, pues, oye, tenéis también un icono de una mano, ¿vale? Que podéis clicar, a nosotros nos aparecerá y os activaremos el micrófono para que podáis realizar esa pregunta directamente vosotros a viva voz. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, por último, al finalizar el webinar os agradeceríamos que contestaseis a la encuesta que hemos preparado, ya que nos ayuda a mejorar este tipo de actividades y ofreceros aquello que vosotros también estáis buscando. Y yo creo que no se me olvida nada más y podemos comenzar con la presentación. ¿Nos oyen? Dadnos un segundo porque parece que estamos teniendo problemas técnicos y vamos a solucionarlos. Un segundo simplemente.
Vale, parece que era simplemente un problema con alguno de los asistentes que no podía escuchar el sonido. Si alguno seguís teniendo problemas con el sonido, bueno, simplemente comentaros que la presentación y la grabación del webinar posteriormente se compartirá con todos vosotros y podréis escucharla, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con la presentación y como muchos de vosotros estáis, pues bueno, hemos visto que hay muchos inscritos nuevos que puede que no conozcan todo lo que hacemos, además de la parte de las instalaciones fotovoltaicas, pues sí que nos gustaría haceros una pequeña presentación, una diapositiva para que conozcáis más en detalle quién es Carlo Gavacci, ¿vale? Carlo Gavacci es un fabricante multinacional con más de 90 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones para la automatización industrial y de edificios. Somos pioneros en la fabricación de equipos de medida y en esta última década pues, nos hemos convertido en referentes en el campo de la monitorización energética, tanto para las energías convencionales como para las energías renovables. Además, manteniendo el foco en la eficiencia energética y con el objetivo de atender a los nuevos retos planteados en torno a la industria 4.0, desde Carlo Gavacci aportamos soluciones orientadas al mercado industrial con algoritmos inteligentes, comunicación, flexibilidad de uso y fácilmente integrables. Aportamos soluciones a la vanguardia tecnológica en el ámbito tanto industrial como en el Smart Building, ¿de acuerdo? Con la integración de la eficiencia energética y el control de instalaciones. También en el vehículo eléctrico, en la gestión y monitorización de los puntos de recarga y en las energías renovables, que es en lo que principalmente hablaremos hoy, con esa monitorización de las plantas fotovoltaicas y la monitorización de las instalaciones de autoconsumo e inyección cero. Bueno, tenemos alrededor de 5 fábricas y centros de I+D y nuestro centro de decisión en España está aquí en Bilbao. Y yo creo que comenzamos con la parte más interesante, que es darle paso a mi compañero Ignacio Valdelmillos para que pueda comenzar con esta ponencia. Así que, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Interesante introducción y yo creo que todo va a ser una presentación muy interesante. Como os ha comentado Rubén, Carlo Gavacci tiene una amplia experiencia en la fabricación de sistemas y soluciones para eficiencia energética. Tenemos una amplia experiencia en fotovoltaica. Estuvimos trabajando y empezamos a trabajar con la fotovoltaica ya por el 2007-2008 con monitorización de strings. O sea que ya tenemos una amplia experiencia en instalaciones fotovoltaicas, en eficiencia energética. Esperamos que esta breve charla sea una introducción interesante para vosotros, que recojáis ideas y que veáis las oportunidades de negocio que tenemos dentro de estos sectores. Entonces, bueno, muchísimas gracias por venir de nuevo y os comento un poco lo que vamos a ver en estos momentos. Por un lado, vamos a hablar de la evolución del consumo de la energía eléctrica. Esto es algo que ya sabéis que actualmente tiene una gran repercusión en nuestra sociedad y que es una variable muy importante a tener en cuenta en los procesos de producción. Luego hablaremos también de la parte de la generación fotovoltaica y de las energías renovables que tienen en el mix energético. Veremos que ha habido una evolución bastante importante, que cada vez hay más renovables, que la fotovoltaica está creciendo, cómo afecta el precio de la energía a la industria. Luego veremos también la parte del autoconsumo fotovoltaico y cómo hay una serie de ayudas muy importantes que hacen que el autoconsumo fotovoltaico esté cada vez más presente y vaya a estar cada vez más presente. Dentro de todo esto, revisaremos los retos que nos estamos encontrando como especialistas dentro del sector de la energía. Como especialistas que somos, estamos muy en contacto con el mercado y estamos viendo todos estos retos. Y, en último lugar, ya veremos cómo la plataforma WP, que es un equipo muy especial, nos ayuda a resolver esos retos dentro de la monitorización global, del autoconsumo fotovoltaico, de la energía, de la eficiencia energética. Es decir, que yo creo que es un webinar bastante interesante y espero que sea muy interesante para todos. Bueno, la demanda energética nacional es algo que ha estado creciendo continuamente, como podemos ver.
Actualmente la tenemos cifrada en el 2021 en 256.387 gigavatios. Y es una cifra que, como podéis ver, va creciendo año tras año. Dentro de este gran consumo energético, las tecnologías renovables han producido unas cifras realmente importantes. Ya estamos en torno a un 46,6% de producción de energías renovables, lo cual son unas cifras que yo considero que son muy importantes y que han ido creciendo progresivamente. Fijaros que suponen un incremento de un 9,7% frente al 2020, según informaciones contrastadas con Red Eléctrica Española, que tiene una grandísima fuente de información. Dentro de estas energías renovables, la fotovoltaica obviamente tiene también una grandísima importancia y el crecimiento que está teniendo la fotovoltaica es realmente importante, como podéis ver en este gráfico. La potencia instalada en la solar fotovoltaica ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Hay un informe muy interesante, que es el informe del Sistema Eléctrico Español del 2021, en el cual se muestra claramente este crecimiento, se observan los datos que estamos viendo y se muestra cómo la potencia instalada solar fotovoltaica en España ha aumentado casi un 30% más respecto al año anterior. O sea que estamos en cifras que son muy positivas. Obviamente, algunas de las ventajas que ya veremos es que este incremento en las producciones de la fotovoltaica suponen, entre otras muchas ventajas, unas emisiones reducidas de CO2, con lo cual, bueno, estamos viendo que las emisiones de CO2 equivalente asociadas a la producción de electricidad anotan el menor valor a nivel nacional desde que hay registros. Obviamente, hay una variable muy importante que nos está afectando y que tiene un grandísimo efecto sobre los sistemas de producción, sobre los precios, sobre la economía general, que es el incremento del precio de la energía. Podemos y observamos claramente en la información que nos proporciona, por ejemplo, la Red Eléctrica Española, cómo los precios de la energía eléctrica están aumentando. Podemos ver cómo el precio PVPC, que es el sistema de precios, que es el sistema que determina los precios de la energía, están realmente incrementando de una manera continua, llegando a cifras, como podéis ver en la pantalla, que son realmente muy llamativas, ¿no? Es decir, que podemos llegar a estos niveles de incremento de energía, del precio de la energía eléctrica, es algo realmente muy relevante. Por lo tanto, dentro de este marco, pensamos y hemos comprobado que en esta situación el autoconsumo fotovoltaico, que la mayoría de vosotros conocéis y estáis practicando y estáis observando en vuestros mercados y en vuestras aplicaciones, es claramente una solución rentable, es una solución que permite ser más competitivos mediante la reducción de la factura eléctrica y mediante el control del precio de la energía eléctrica. Los usuarios que autoconsumen su propia energía fotovoltaica son capaces de tener un control mayor y de ser más competitivos dentro de sus sistemas de producción y tener un mayor control del precio de la energía eléctrica. Estimamos, aunque es una estimación que puede variar mucho, que en una aplicación de autoconsumo fotovoltaico doméstico, las reducciones en la factura eléctrica pueden llegar pues, a un 70, un 80%, incluso niveles superiores. Mientras que en aspectos industriales o en aplicaciones industriales, la disminución en la factura eléctrica pues también depende mucho de la cubierta, depende mucho de la instalación fotovoltaica, depende mucho del tipo de consumos que tengamos, pero se pueden estimar en variables en torno al 50%, ¿no? Aunque cada caso se puede considerar que es distinto. Estas dos variables en realidad nos dan una idea de la importancia que tiene el autoconsumo fotovoltaico dentro de la disminución de nuestras facturas eléctricas. Pero aparte de esa disminución en las facturas eléctricas, tenemos otras muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, como hemos comentado antes,
la energía fotovoltaica autoconsumida y no autoconsumida supone una disminución de las emisiones de CO2, supone una reducción en los combustibles fósiles, de los que actualmente somos muy dependientes y actualmente lo estamos viendo, ¿no? con el conflicto y la guerra en Ucrania, que hay unos niveles de dependencia muy importantes en cuanto a petróleo, en cuanto a gas, sobre todo, en torno a un 40% de Rusia, y en cuanto a carbón. O sea que hay una gran dependencia de los combustibles fósiles, y el autoconsumo fotovoltaico y en general las renovables tienen un gran potencial en España y nos permiten reducir esa dependencia dentro de los combustibles fósiles. Hay otra variable muy curiosa que no siempre se comenta, que es la disminución de las pérdidas por transporte de energía, que en realidad suponen también otra característica muy importante y muy interesante. Si nosotros producimos como empresa, como fábrica, en nuestra cubierta y autoconsumimos, estamos ahorrando también unas pérdidas muy importantes en el transporte de energía, que se estiman, dependiendo de las condiciones, del mes, de las potencias y demás, en torno a un 1,5 y a un 2,5%. Como una idea, fijaros, un cálculo que he estado haciendo, si en noviembre del 2021 la demanda energética en España eléctrica fue de 21.400 gigavatios hora, las pérdidas por transporte llegaron a 435 gigavatios. O sea que estamos hablando de unas pérdidas muy, muy importantes que se pueden amortiguar también con el autoconsumo fotovoltaico. Y luego a mí hay otra característica que me parece muy interesante y me parece muy positiva, que es la generación de un tejido industrial apoyándonos en la modularidad de la fotovoltaica. Es decir, se puede crear una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios que es muy accesible a ciertos tipos de instaladores y que crea una serie de trabajo y puestos de trabajo directos e indirectos, pero también hay otro tipo de empresas que pueden realizar instalaciones como cubiertas de 3 gigavatios o de 2 gigavatios, a las que tienen acceso otro tipo de empresas. Entonces, la fotovoltaica, al tener ese aspecto modular, permite también la generación de un tejido industrial modular y también la generación de una riqueza también muy, muy repartida. Así pues, para mí el autoconsumo fotovoltaico es una solución muy importante ante la descarbonización y ante los incrementos de los precios de la energía en general. En una solución que tiende a la electrificación y a la descarbonización, el autoconsumo es una parte muy importante de la solución. Ten en cuenta que estamos yendo también a una situación en la cual se están intentando reducir los consumos de gas, se están intentando reducir los consumos de carbón, los consumos de petróleo en general. Se está, por ejemplo, fomentando el vehículo eléctrico, se está fomentando la aerotermia, y todo eso supone una menor utilización de combustibles fósiles y una mayor utilización de energía eléctrica. Como muestra del interés que tiene el autoconsumo eléctrico y las energías renovables, tenemos muy claro que van a seguir creciendo durante los próximos años. Hay un plan muy importante, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que hace una asignación de fondos muy, muy importantes, una grandísima cantidad, una cantidad muy relevante de dinero, que hace una asignación de fondos a 10 políticas urgentes que han sido elegidas por su alta influencia sobre la actividad industrial y el tejido industrial, sobre el empleo, sobre la modernización de nuestra sociedad y de nuestra economía, y bueno, también sobre un entorno que está enfocado a la recuperación, transformación y la recuperación económica de nuestra sociedad. Una de estas políticas que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el apoyo a la transición energética justa e inclusiva. Perdón. A la cual se han asignado un significativo 8,9% del plan, que movilizará unos 750.000 millones de euros. Ahí abajo podéis ver un recorte de prensa en el que se muestra muy claramente esta información. Esta cuantía será repartida entre los años 2021 a 2026 para mitigar el impacto económico causado por la pandemia. Aún así,
hay un margen de crecimiento importante. Es decir, sí, hemos visto que actualmente hay un 46, un 47% de la energía renovable que se está generando, pero esto significa que hay un 54,5% de la energía eléctrica que tiene una procedencia nuclear y de otras fuentes no renovables. En este gráfico se puede ver también de una forma bastante clara que ha habido un aumento progresivo año tras año en el aumento de la producción de la energía eléctrica a través de fuentes renovables. Y es una información muy relevante esta, es decir, vale, tenemos un rango muy amplio de crecimiento dentro de las energías renovables para ir abarcando cada vez más estos combustibles fósiles que se están empleando actualmente. Otra muestra de esta especial apuesta por el autoconsumo es, por ejemplo, este plan, ¿no? Que además tiene ese nombre, ¿no? Hoja de ruta para impulsar el autoconsumo y acercarlo a los consumidores. Es decir, una apuesta muchísimo mayor y muy clara, como una apuesta por el autoconsumo fotovoltaico. Dentro de esta apuesta, fijaros que aparecen términos como que hay unos fondos Next Generation, fondos europeos ya asignados, cómo España ocupa una posición de privilegio frente a otros países cercanos, cómo se plantea la creación de 25.000 empleos directos e indirectos y cómo se espera incorporar al menos 1.850 megavatios de generación de energía renovable. Así que, como podéis ver, la apuesta por el autoconsumo, la apuesta por las renovables en estos momentos gracias por el agua. Es algo realmente muy claro y muy relevante y que podemos ver claramente. Como hemos comentado, nosotros, Carlo Gavazzi empezó a trabajar con la fotovoltaica en el 2007-2008. Ha habido momentos en los cuales la fotovoltaica tenía una gran presencia y tenía unas ayudas, unas subvenciones, y en estos momentos hemos visto cómo la fotovoltaica incluso ha pasado por baches muy graves en los cuales ha sido muy complejo realizar instalaciones como muchos de vosotros sabéis. Entonces, para nosotros, para gente que lleva en la fotovoltaica durante tantos años, ver que en estos momentos hay apoyos, hay ayudas, es algo que en realidad nos produce una gran alegría. Ahí tenéis un recorte de prensa, tenéis unos enlaces donde podéis ver todo este tipo de ayudas que se plantean conceder al autoconsumo y que ya se están concediendo. Es decir, que no es algo que viene, sino que en estos momentos ya tenemos constancia de subvenciones, apoyos, ayudas directos sobre instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Entonces, como especialistas en medición de energía eléctrica, especialistas en eficiencia energética, en energías renovables, estamos muy en contacto con las necesidades del mercado, como os hemos comentado, ¿no? Hay una grandísima cantidad de retos muy importantes relacionados con el sector de la energía que incluyen pues, una serie de aspectos muy importantes, como podéis ver, ¿no? Hay una demanda creciente de la energía global, hay un incremento de los precios de la energía, como hemos visto, hay un cambio climático que también estamos viendo de forma continua en las noticias, en nuestro entorno y en todo el mundo. Hay una presencia de contaminación en el aire, tenemos actualmente múltiples fuentes de generación que también hay que coordinar. El autoconsumo, el incremento del autoconsumo fotovoltaico también es un reto. La digitalización, la presencia de nuevos sistemas energéticos y nuevos consumidores como los data centers, la transición hacia el vehículo eléctrico, la presencia y también las ayudas que hay al almacenamiento energético. Es decir, hay una serie de retos muy relevantes. Como curiosidad, un data center, por ejemplo, como el de Alcalá de Henares, de Telefónica, he leído en la prensa que tiene consumos energéticos que son muy relevantes. Imaginaros que un data center como el de Alcalá de Henares de Telefónica tiene un consumo equivalente al de una población de 100.000 habitantes. Imaginaros
la cantidad de energía que se está consumiendo en ese tipo de instalaciones, ¿no? O sea que estamos también al tanto de que hay nuevos receptores y que hay nuevos consumidores de energía, que son muy relevantes y que hay que gestionar y hay que intentar que ese tipo de energía y que ese tipo de consumidores también tiendan, como sé que están haciendo, hacia fuentes de energía renovables. Entonces, dentro de este contexto, en el cual hay una gran cantidad de retos, Carlo Gavazzi proporciona soluciones que combinan monitorización energética, monitorización fotovoltaica y control. Y es esto de lo que os vamos a hablar a continuación. Y aquí podéis ver un pequeño pantallazo y un pequeño vistazo de cuál es nuestra solución y con la que estamos teniendo muy buenos resultados. Por su flexibilidad, por su potencia, por características que ahora mismo veremos. La herramienta que estamos empleando es este dispositivo que tenéis aquí, que llamamos plataforma UWP. No solo esta plataforma, sino que también suministramos y tenemos y fabricamos analizadores y soluciones tecnológicamente innovadoras, la parte de comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una amplia oferta y de soluciones tecnológicamente innovadoras para este tipo de instalaciones. Pero en este caso nos vamos a centrar sobre todo en nuestra plataforma UWP porque tiene una amplia aplicación en monitorización fotovoltaica, eficiencia energética y control también. El dispositivo que llamamos UWP o Gateway IoT es capaz de gestionar la información relativa a la producción fotovoltaica y a todas las variables energéticas relevantes a la instalación. Estamos muy acostumbrados a ver cómo hay múltiples sistemas de monitorización fotovoltaica, múltiples sistemas de monitorización energética, pero nuestra solución es bastante especial e interesante porque incluye no solo una parte de fotovoltaica, una parte de eficiencia energética, sino que es capaz de englobar las variables energéticas relevantes de la instalación. Podemos monitorizar los inversores, su estado, su funcionamiento, las producciones que tienen, la parte de los strings, la parte de continuo, la parte de alterna, estados, alarmas. O sea, podemos tener una monitorización muy completa de los inversores. También podemos monitorizar elementos exteriores al inversor, como son los kits de inyección cero, que están muy presentes en las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Luego, partes que otros sistemas de monitorización fotovoltaica del mercado no monitorizan serían, por ejemplo, consumos energéticos. Tenemos capacidad de monitorizar otros consumos que son relevantes a la instalación. Pues, por ejemplo, consumos de cámaras frigoríficas, consumos de hornos, sistemas de cargas, etcétera, etcétera. Podríamos incluir muchísimas otras variables como la climatización, la iluminación. Podemos incluir variables pues como pueden ser las temperaturas, humedad, irradiancia, contadores de agua, contadores térmicos, puntos de recarga, de vehículo eléctrico. Es decir, lo que pretendemos y lo que estamos haciendo con este tipo de soluciones es englobar en un dispositivo todas las variables energéticas, incluso otras variables que pueden considerarse no energéticas como consumos de agua o podría ser, por ejemplo, consumos de agua, consumos de gasoil, etcétera, etcétera, dentro de nuestra fórmula y dentro de nuestro entorno. Y para ello tenéis aquí un esquema en el cual se muestra un poco cómo conseguimos hacer esta monitorización. Y ahora os explicaremos un poco más adelante esta estructura y esta solución. Bueno, este pequeño equipo que tenemos aquí, ¿qué características principales podemos destacar? A ver, por un lado, tiene un servidor web. Aquí podéis ver, por ejemplo, unas pantallas del servidor web que también veremos también más adelante qué aspecto tiene ese servidor web y cómo se utiliza y qué variables puede mostrarnos y cómo es configurable también. Aparte, es un data logger muy potente, es decir, es capaz de recopilar variables, recoger variables y de almacenarlas para su visualización posterior, aunque también es capaz de mostrar y visualizar variables en tiempo real.
Es un potente gateway, Modbus TCP, Modbus RTU, es decir, es capaz de capturar variables de campo y almacenarlas y transmitirlas y recopilar información. Tiene 2 puertos Modbus RTU, de los cuales pueden colgar en cada uno de ellos hasta 64 esclavos Modbus. Tiene un puerto Modbus TCP/IP, una conexión a Ethernet, por supuesto. Una característica muy importante que hace que el sistema sea muy potente es el editor Modbus para la implementación del protocolo, que luego veremos en alguna diapositiva la sencillez de esa implementación de protocolos. Es un sistema modular y expandible, es decir, vale, cuenta con una unidad principal y una unidad central que es esta, pero podemos añadir un módem, podemos añadir buses de campo, podemos añadir buses de sistemas de comunicación inalámbrico, podemos añadir sistemas LoRa, etcétera, etcétera. Es decir, que es un sistema ya competente y muy potente por sí mismo, pero es un sistema modular que se puede ampliar fácilmente. Otra característica muy valorada es la capacidad de intercambio de datos con otros sistemas a través de FTP, SMTP, REST API, es decir, ahí hay una gran cantidad de... es un sistema muy potente que nos permite intercambiar datos. En unas dimensiones realmente pequeñas, es decir, 2 módulos DIN, 35 milímetros, y con una gran capacidad de configuración a través de un software gratuito que nos permite gestionar y configurar el equipo de forma sencilla. Otras características que podemos destacar del dispositivo UWP, pues es que no solo es un dispositivo de monitorización, sino que además incluye la capacidad de control activo, es decir, tiene capacidad de actuar sobre los sistemas, tiene capacidad de controlar temperaturas, controlar iluminación, podríamos incluso dar órdenes de reset o de encendido o apagado de inversores, etcétera, etcétera. Y dentro de la parte de modularidad, aparte de los buses, del bus de campo, bueno, del bus Modbus RTU, tenemos otros buses de campo como pueden ser el DALI para la gestión de iluminación, el sistema Duplime, que es un bus de Carlo Gavacci que es de larga distancia y que es muy inmune al ruido. Tenemos sistemas wireless, tenemos el sistema en-bus para la medición de múltiples consumos de agua, gas y energía eléctrica, sistemas wireless también. También un sistema muy interesante para comunicación de datos y de consumos, un sistema wireless que es LoRa o LoRaWAN, también con mucha presencia. Es decir, que como podéis ver, el sistema ya es muy competente por sus propias características de servidor web y de registro de datos, pero también tiene una gran capacidad para conectarse con otros sistemas y para trabajar con otros dispositivos y buses de campo. Desde un punto de vista de conexión, pues podemos ver pues, que el conexionado básico sería este, para que os hagáis una idea de cómo se conectaría. Es decir, tenemos el dispositivo principal, que es el UWP, del que pueden salir 2 buses Modbus RTU, podríamos decir uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, más o menos, en la parte inferior, y de ahí saldría la conexión a los dispositivos. Luego tenemos una fuente de alimentación y luego tenemos un módem 3G, que es opcional, que utilizaríamos en caso de no tener unas conexiones en ese punto, una conexión a Internet en ese punto, y luego la fuente de alimentación. Es decir, este sería el conjunto básico y este sería el conexionado del equipo. Dentro del esquema de monitorización fotovoltaica, si veis cómo funciona o si queréis ver cómo lo haríamos, aquí en este esquema podemos tener un pequeño vistazo de cómo funcionaría. Es decir, por un lado, podríamos conectar inversores al bus de comunicación Modbus RS485 y conectar aquí múltiples inversores de distintos fabricantes con los que hemos estado trabajando. Por supuesto, hemos trabajado con las principales marcas del mercado. También podríamos conectar, como podéis ver aquí, cargas, pues por ejemplo, el balance energético, un analizador que midiera el balance energético de la instalación para saber los niveles de consumo, los niveles de autoconsumo. También podríamos, por supuesto, medir consumos auxiliares en este punto y medir pues, consumos de otras cargas relevantes.
También podríamos conectarnos a través del Modbus TCP a otros dispositivos, a otros inversores o a sistemas de inyección cero. Y también podríamos leer informaciones que pueden ser relevantes para la información para la planta fotovoltaica, que son muy, muy importantes, como puede ser la irradiancia, la temperatura fotovoltaica, la temperatura ambiente o incluso la velocidad del viento, si quisiéramos tener ese tipo de información. Así que este esquema de la derecha sería básicamente nuestro esquema de monitorización fotovoltaica, a través del cual nos conectaríamos a los inversores, analizadores y variables analógicas. Una de las preguntas que surge habitualmente es cómo podemos leer distintas marcas de inversores, analizadores que no son nuestros, aunque obviamente nuestros analizadores están incorporados, pero podríamos leer también otros dispositivos que fueran relevantes para nuestra instalación, como variadores, contadores térmicos, conectarnos a sistemas de inyección cero, maquinarias de climatización. Bueno, una de las características muy importantes que he mencionado antes es que el dispositivo cuenta con un editor Modbus. Este editor Modbus es un editor Modbus accesible al programador o al instalador, que permite que cualquier dispositivo Modbus RTU o Modbus TCP se pueda conectar al equipo y que podamos leer esa información. Eso permite que no solo nosotros, sino vosotros podáis implementar protocolos de aquellos dispositivos que tengáis en vuestra instalación. Y aparte, no solo permite leer información, sino que también permite enviar comandos Modbus a ese tipo de dispositivos. Así que esta herramienta no es una herramienta compleja de difícil acceso, sino, como podéis ver en esta pantalla, es una herramienta que nos permite a nosotros mismos, a vosotros mismos, implementar las variables de un analizador, un inversor, etcétera, etcétera. Tenemos, obviamente, experiencia con los protocolos de los principales fabricantes de inversores y sistemas de inyección cero. Obviamente, colaboramos con vosotros, tenemos un departamento técnico experto que trabaja con este tipo de apoyos y de ayudas. Podemos, como ya he comentado, implementar el protocolo de un medidor de energía de un fabricante o, por ejemplo, un inversor antiguo de una marca antigua que no está implementado o que no es popular siempre que tengamos el protocolo del inversor. Incluso también surgen dudas a veces, ¿cómo podemos implementar o cómo podemos recopilar información de un inversor antiguo si no tiene un interface Modbus o si el dispositivo no tiene interface Modbus o simplemente no tenemos el protocolo Modbus, ¿no? Bueno, esa información también la podemos recopilar. Simplemente podríamos recopilar información de la parte de continua con nuestros medidores de continua y podríamos también medir variables de alterna a la salida del inversor y podríamos incorporar toda esa información dentro del sistema, dentro de la plataforma UWP. Así que, como podéis ver, la herramienta que tenemos del editor Modbus es una herramienta realmente potente que nos ayuda mucho, ya que permite implementar, como he dicho, protocolos de aquellos dispositivos no solamente relacionados con la fotovoltaica, sino también con cualquier otra variable energética o que sea relevante para nuestra instalación. En caso de querer leer otras variables, consumos eléctricos, por ejemplo, consumos de agua, gas, temperatura, humedad, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues como ya os he comentado, tenemos una amplia variedad de buses de campo que nos permiten conectarnos a distintos dispositivos, recopilar la información, visualizarla en tiempo real, etcétera, etcétera. O sea que siempre aportamos y siempre tenemos una solución tecnológica competente cuando queremos recopilar información de las variables que son relevantes para nuestra instalación. Bajo un punto de vista de la monitorización fotovoltaica y energética, podemos registrar
una grandísima cantidad de variables. Podemos registrar variables mínimas, máximas, medias, eventos, y este es, por ejemplo, un vistazo a la configuración del data logger, de cómo podemos registrar y cómo podemos supervisar todas esas señales en un equipo que habéis visto con unas dimensiones tan pequeñas, pero tan potente al mismo tiempo. Aparte de la monitorización, que hemos visto que podemos realizar y que el dispositivo es muy competente, podemos actuar y controlar la instalación. Sí, sí, claro, hay una parte muy importante dentro del sistema que nos permite controlar la iluminación a través de buses de campo, nos permite controlar cargas a través de contactos, nos permite tanto tener entradas digitales como salidas digitales. Tenemos también la posibilidad de gestionar salidas analógicas. El dispositivo tiene internamente gestión de funciones lógicas, temporizadores, alarmas, secuencias. Es decir, que es un dispositivo que no solo está orientado hacia la monitorización, visualización, registro, etcétera, etcétera, sino que también nos permite actuar y controlar la instalación de una forma muy, muy sencilla. En fotovoltaica, como hemos comentado, la plataforma WP, a diferencia de otros sistemas habituales de monitorización fotovoltaica, es un sistema independiente. Nos proporciona una solución independiente para la monitorización del inversor. Nos permite medir la energía real que produce, las tensiones reales que produce si queremos, o nos permite conectarnos al inversor para obtener la información. Otra ventaja muy importante, valorada por las personas dedicadas al mantenimiento, es que tiene un servidor web incorporado. Ese servidor web nos permite visualizar datos registrados, variables en tiempo real, exportar datos o enviar datos a otros sistemas, ¿no? Nos encontramos con casos que, por un lado, tienen mucha importancia el envío de paquetes de datos a otros sistemas a servidores para su análisis posterior, pero también el responsable de mantenimiento necesita esa visualización localmente en sus oficinas y en sus instalaciones para ver en realidad y tener control de lo que está pasando y poder incluso actuar. Una gran ventaja que nosotros observamos es que es una única plataforma de monitorización que, en caso de tener distintos tipos de inversores, distintos tipos de marcas, distintos tipos de sistemas de eficiencia energética y de monitorización, engloba en un conjunto todas las variables, sin tener que acudir, pues, por ejemplo, a una monitorización, a otro software, a un tipo de inversor, a otro software de inversor. Y esa es otra característica y es otra ventaja que observamos muy importante dentro de la monitorización fotovoltaica y energética. Y una variable también muy, muy valorada y muy importante es la capacidad de envíos de datos a sistemas de gestión superior para la centralización y el análisis. Todo esto con el esquema que podéis ver aquí en la parte derecha. Es decir, este tipo de esquema al final es el que nos permite visualizar, recopilar datos y recoger datos de la instalación. Bueno, luego, bajo un punto de vista de la eficiencia energética, ¿qué ventajas y qué aspectos fuertes podemos considerar? Bueno, el sistema nos proporciona también una monitorización universal, gestiones de instalación con distintos fabricantes, para el mantenimiento, la posibilidad de añadir variables que no son propias de fotovoltaica, pero que son importantes para nosotros. Por ejemplo, hoy en día hay una incorporación dentro de las industrias de vehículos eléctricos o de analizadores específicos y demás. Una ventaja muy importante que hemos comentado es el editor Modbus, que nos permite implementar los protocolos, las capacidades de control. Y bueno, una pregunta que surge frecuentemente es cómo podemos acceder de forma sencilla a los equipos localmente o remotamente, al servidor web, a la configuración, asistencia y demás, ¿no? Localmente, el propio dispositivo es un servidor web. Las pantallas que habéis visto ahí, los pantallazos que habéis visto ahí, son ejemplos del propio servidor web.
Es decir, que el propio equipo localmente podemos acceder a él. Sin embargo, si este dispositivo está en una instalación, ¿cómo podemos acceder remotamente al servidor web, a la configuración, a hacer modificaciones y demás? Para ello, tenemos una herramienta muy importante que es la conexión remota mediante un servicio que proporciona Carlo Gavacci que se llama Maya Cloud. Bueno, el objetivo principal de este servicio es que el cliente pueda conectarse de forma remota a cualquiera de sus dispositivos. Esto es una consulta que nos surge muy a menudo porque habitualmente hay políticas de seguridad en las empresas, hay puertos cerrados, hay firewalls, hay complejidades en las redes LAN. Y bueno, una solución directa sería poner un módem y que aquello tuviera acceso y que a través de las claves y la seguridad adecuada se pudiera acceder. Sin embargo, Maya Cloud lo que permite es que el usuario pueda acceder remotamente y conectarse a cualquiera de estos dispositivos de forma sencilla. Es una solución que llamamos PaaS, es decir, Platform as Service, implementada con fiabilidad industrial y de forma segura, que esa es otra parte muy importante. Como podéis ver aquí, el logo de UL, el equipo, la plataforma WP, está revisada y está comprobada como una unidad, un dispositivo seguro por UL. Es decir, tiene un nivel de clasificación de seguridad dentro de las instalaciones. O sea que la seguridad es otra parte muy importante que está proporcionando el dispositivo del que no habíamos comentado. Pero bueno, esta herramienta, la herramienta Maya Cloud, es realmente una de las soluciones que podemos ofrecer ahora, que nos permite conectarnos remotamente a los equipos de forma segura y de forma sencilla, salvando todas esas problemáticas que tenemos con los departamentos de informática en muchas empresas. Así que es una herramienta que os recomiendo emplear. Este sistema Maya Cloud nos permite también ahorrar muchísimos desplazamientos, es lo que hemos visto, porque no solo nos permite acceder al equipo y observar la información, sino nos permite configurar, nos permite no solo configurar el equipo, sino configurar equipos que tenemos dentro de la instalación, equipos nuestros que están dentro de esa instalación, lo cual es una grandísima ventaja. O sea, el ahorrar desplazamientos, el ahorrar costes de desplazamiento, tiempos de desplazamiento, para realizar una simple modificación, ya es algo que se puede hacer con esta solución. Podemos acceder a esa herramienta, al Maya Cloud, a través de un servidor web o a través de un software que tenemos. Y todo ello independientemente del método de conexión. Así pues, como podéis ver, la herramienta Maya Cloud es una herramienta bastante interesante que ofrecemos también dentro del sistema. Como hemos comentado antes, hay un servidor web incorporado dentro del equipo, que es un servidor web que es en realidad configurable, y a continuación vamos a observar algunas de estas pantallas. Por ejemplo, este es el servidor web del WP, de la plataforma. Como podéis ver, es un servidor web muy completo. Nos permite ver variables en tiempo real, como podéis ver. Nos permite ver gráficas diarias, semanales, anuales. Nos permite exportar datos en formato gráfico, en formato CSV, en formato Excel. Es decir, que a pesar de que el equipo, digamos, no es una escala a nivel global o a nivel, digamos, muy adaptable, es, como podéis ver, una escala o una visualización web muy completa. Esta sería, por ejemplo, una monitorización energética, un ejemplo de monitorización energética de distintas cargas, de distintos puntos, con distintas capacidades. Como podéis ver, es un servidor web bastante potente. Aquí ya estamos aplicando el mismo servidor web a la parte de fotovoltaica.
En este caso estamos viendo producciones diarias, producciones mensuales, energía activa generada, situación del inversor, etcétera, etcétera. Aquí ya vemos directamente generación de los inversores, estamos viendo distintos inversores de distintas potencias, las generaciones que estamos obteniendo en cada uno de ellos. Podemos verlos bajo un punto de vista pues, diario, semanal, mensual, variables muy básicas como puede ser la producción de energía, pero también podemos ver variables en tiempo real si queremos hacer un estudio más detallado. Podemos ver generación al mismo tiempo que observamos los consumos, que es algo muy habitual en la fotovoltaica, ver qué parte de generación y qué parte de consumo tenemos, englobando inversores de distintas marcas. Podemos ver periodos de tiempo muy amplios, no solo centrarnos en producciones diarias, sino podemos ir a otro tipo de instalaciones, a otro tipo de periodos de tiempo. En fin, como podéis ver, el SCADA el servidor web tiene bastante potencia dentro de sus características de visualización y configuración. Aquí podemos ver de nuevo la parte de consumo frente a la parte de generación. Podemos ver valores más específicas del inversor, como son la producción o la corriente en los strings, incluso. Es decir, no estamos centrándonos únicamente en la parte de alternar, sino que si queremos ver la parte de continuar, también podemos hacer visualización de esas variables. Bueno, pues también tensiones, es decir, que al final la capacidad de monitorización energética y monitorización del inversor, como podéis ver, es muy amplia. Así que, bueno, acabando ya y como conclusión, yo os diría que la fotovoltaica actualmente es un componente muy importante dentro de la instalación. La fotovoltaica ya es un componente más dentro de muchas instalaciones y nuestra solución intenta y consigue de una forma muy eficiente englobar no solo la parte de la autoconsumo fotovoltaico, generación fotovoltaica, sino muchísimas otras variables. Cargas relevantes, cargas de vehículo eléctrico, la parte de fotovoltaica, etcétera, etcétera. Es decir, que con la plataforma WP estamos ofreciendo una solución muy competitiva y muy competente a la hora de realizar una monitorización global de las instalaciones eléctricas. Así que, bueno, espero que la presentación haya sido interesante. Ahora vamos a pasar a una serie... Bueno, ahora va a venir Rubén, nos vamos a la parte de preguntas que hayan podido surgir durante este rato. Nacho, ha sido una ponencia realmente ilustrativa y muy interesante y demostramos ello con el número de preguntas que tenemos, que yo creo que también es una parte muy importante para también solucionar esas dudas que puedan tener los asistentes. Vale, entonces, mira, si quieres comenzamos. Tenemos la primera pregunta, que si el suministro del cliente es en media tensión, ¿qué solución para la medición del consumo existe o disponemos, Carlos Gabachi? Si el suministro del cliente es en media tensión. Bueno, a ver, nosotros tenemos analizadores, tenemos una grandísima gama de analizadores de energía con capacidad para medir en media, en baja y en alta. Y lo que hacemos es emplear el medidor adecuado en cada punto, con la precisión necesaria en cada caso, con el tiempo de refresco que necesitamos en cada caso, con los transformadores que necesitamos en cada caso. Es decir, nuestra oferta de analizadores energéticos para mediciones en distintos puntos es muy amplia. O sea, ahí hay muchísimas propuestas, muchísimas soluciones, pasando por equipos de gama media-alta como el WM20, transformadores Rogowski para sencillez de instalación. En fin, tenemos ahí una grandísima variedad de soluciones para todo tipo de mediciones. Yo creo que, Carlos, lo ideal es que contactemos contigo y podamos, en caso de que estés interesado, analizar la aplicación y ofrecerte la solución que mejor se adapte a esa instalación, porque como comenta Ignacio, disponemos de un rango bastante amplio de soluciones, también algunos modulares que nos permiten adaptarnos también a esas necesidades. También nos preguntan,
El sistema genera reportes acorde al JRC ISPRA. Muy técnico. Pues no tengo muy claro. No, eso no... Tendremos que revisarlo, pero bueno, como tenemos el contacto... Eso ¿no? es, yo creo que Wilson... Mira, sí, en la siguiente pregunta, en otras cosas, dicho documento debe mostrar tensión y corriente a la entrada de los inversores en continuo. Vale, eso, a ver, si ese es uno de los requisitos, sí, por supuesto, podemos monitorizar perfectamente la corriente. Por un lado, el inversor nos puede responder, es decir, nosotros preguntamos al inversor por esa información y el inversor nos puede decir, mira, las tensiones en cada punto la tensión en cada punto, en cada string es esta. O sea, esto lo podemos medir. Nos lo puede dar el inversor directamente y se lo podemos preguntar al inversor para que nos diga todas las variables de continua que habitualmente están en los registros del mapa de memoria. Si por una de esas no pudiéramos acceder a esa información, tenemos dispositivos específicos de medición de continua en los cuales podemos medir strings con unas precisiones muy detalladas. Podemos medir strings o podemos hacer la medición global de la entrada del inversor a niveles de 300, 400, 500 amperios. O sea que si se trata de medición de continua, medición de las variables de continua, Carlo Gavacci es un especialista en la medición de variables de continua. Así que las soluciones serían o bien accediendo directamente a las variables por parte del inversor o bien midiendo externamente con nuestros dispositivos. Vale. De la misma forma, Wilson, te contactaremos y analizaremos en detalle la aplicación porque vemos que sí que tienes una solicitud, por lo que yo creo que, Nacho, contactaremos con él y detallaremos la aplicación para darte la mejor solución, por supuesto. Vale, nos preguntan también, el BACnet puede leer a nivel de campo o solo para la parte de supervisión? Bueno, el BACnet está incorporado dentro del sistema. También lee a nivel de campo. Eso es, o sea, yo creo que la pregunta va orientada así, como mostrábamos en el esquema, la comunicación BACnet estaba principalmente orientada hacia arriba. ¿De acuerdo? Hacia esa conexión, sobre todo con el BMS, principalmente cuando lo utilizamos de cara a los edificios para esa integración con el BMS. Pero si es posible integrar, por ejemplo, algún otro tipo de sistema de campo BACnet. Vale. Sí, en realidad, por lo que sabemos, bueno, la información que tenemos es que solo es para supervisión. Nosotros proporcionamos los datos en BACnet, pero no podemos leer del campo. Eso es, perfecto. Vale, de campo al final, entonces, las comunicaciones que tenemos habituales. Exacto, Modbus RTU y Modbus TCP. De acuerdo. Continuamos un segundo. A ver, ¿en qué pregunta estábamos? Perfecto. Vale, sí, bueno. Sí. Lo que comentábamos también. En realidad, según nuestra experiencia, los inversores con los que trabajamos funcionan en Modbus RTU o Modbus TCP. Por eso, Carlos, si tienes algún tipo, si necesitas, que sería importante entender qué tipo de dispositivo a nivel de campo estarías interesado en integrar o monitorizar para ver si es posible integrarlo de otra forma. También nos preguntan, ¿cuál es el límite de equipo en cuanto a lectura de equipos de campo? Objetos integrados en WP, variables que se puede estar leyendo a la vez. Vale, bueno, el equipo dispone de 2 puertos Modbus RTU y en cada uno de esos puertos admite 64 dispositivos como máximo. Habría que estudiar la carga sobre el MUS que supone esos 64 equipos, ver si hay que instalar repetidores para prolongarlo o para asumir esa carga. Luego también, o sea, por un lado se pueden gestionar 5.000 variables, ¿vale? Pero en general en fotovoltaica lo que estamos haciendo es establecemos más o menos una cantidad de aproximadamente 20 inversores y a partir de 20 inversores ya incluiríamos otro analizador, aunque de otro aunque lo que hacemos normalmente es un estudio, es decir, cuántas variables queremos leer, de cuántos dispositivos, cuáles son las distancias de los buses, etcétera, para poder hacer un sistema control. Porque, claro, aparte de la
medición alterna, también hacemos la parte de medición de continua, de los strings y demás, con lo cual hay una grandísima cantidad de variables que estamos leyendo del sistema. Entonces, bueno, sí, 5.000 variables es lo que podemos leer y con un registro de aproximadamente 15 minutos cada una de ellas. Perfecto. Vale. Mira, también nos preguntan si el equipo dispone de aplicación para el teléfono móvil y ver todos los datos en él. Sí, hay una aplicación que está disponible con la cual podemos visualizar datos y podemos acceder al servidor web y acceder a nuestro equipo y visualizar las variables del servidor web. Eso es, está disponible en Play Store, entonces os indicaremos al final simplemente la aplicación, ¿vale? La podéis buscar en Play Store, es Own Control, ¿de acuerdo? Y con esa aplicación podréis acceder directamente al servidor web de la misma forma que haríamos en el ordenador, accediendo al propio servidor, ¿vale? Entonces, tanto en Play Store como en App Store, directamente tanto para iPhone como para Android, ¿de acuerdo? Y, vale, siguiente pregunta. Mira, está Nacho. ¿Cómo se conectarían dos inversores ya existentes a la plataforma WP mediante Modbus TCP? Vale, bien. Ese es un caso muy habitual. Es decir, lo que hacemos es utilizar el dispositivo WP como un sistema que está interrogando de manera continua a esos dos inversores que al final lo que tienen son dos puertos Modbus TCP accesibles. Entonces, bueno, se suele utilizar un switch, un router, un hub, al cual se conectarían los dos inversores y se conectarían el WP y a través de esa red, o bien están todos en la red LAN o a través de esa pequeña red LAN, se conectarían y estarían disponibles las comunicaciones dentro de ese sistema. Son conexionados muy habituales y muy habituales y muy sencillos de resolver. Perfecto. Vale, ¿y la información que recopila el dispositivo es exportable a un cloud independiente, en SCADA, por ejemplo? Nos pregunta también David. Claro, esa es una aplicación bastante habitual también. Es decir, el dispositivo tiene un visualizador web, una visualización web bastante clara y potente, pero hay empresas, clientes que tienen muchas instalaciones repartidas o que tienen distintas instalaciones y lo que quieren es recopilarla. Entonces, lo que hacemos es a través de sistemas como FTP hacer envíos de paquetes de datos a servidores externos que lo que hacen es recopilar el dato, analizarlo, visualizarlo, etcétera. Eso es. Al final la plataforma es compatible con múltiples servicios para poder enviar esa información. Exacto. De acuerdo. Y luego, a ver si tenemos alguna otra pregunta, ¿vale? Nos preguntan también si el software de visualización que hemos mostrado, si está en la nube y si tiene algún coste. Vale. Sí, también es algo habitual que surja porque en realidad el servidor web, el dispositivo que os hemos mostrado, el WP, es un data logger que recopila la información localmente y que la tiene. Está almacenada en ese propio dispositivo. Entonces, no se envían los datos a la nube a menos que se quieran enviar. Es decir, el dispositivo es un servidor web ya de por sí y recoge la información y si quieres se puede exportar, se puede enviar y demás. Esa visualización no supone ningún portal, que es lo que nos suelen preguntar. ¿Dónde está el portal o de quién es el portal? No. El dispositivo es el servidor web. Y ese dispositivo no tiene ningún coste. Bueno, ese servicio de visualización web está en el propio equipo y no tiene ningún coste adicional. Perfecto. Vale, también nos preguntan, claro, hemos hablado de la integración de los principales fabricantes de inversores fotovoltaicos, pero en una misma instalación se pueden integrar distintos equipos de distintas marcas, como por ejemplo IGTM, Sungrow. Claro, la herramienta que hemos visto, el editor Modbus, nos permite implementar protocolos de distintas marcas y de distintos fabricantes de inversores o dispositivos que no sean inversores fotovoltaicos, sino que sean, pues puede ser desde un regulador PID a un variador, etcétera. Entonces, una vez el protocolo está implementado dentro del editor Modbus, ya se implementan dentro del dispositivo la lectura de esos dispositivos. O sea que podemos integrar cualquier tipo de inversor con la variedad que implique la aplicación específica. Claro, eso es una gran ventaja porque
porque a veces una instalación se empieza a hacer con un tipo de inversor y luego la ampliación se hace con otra marca o con otro tipo de inversor, o la ampliación crece y es otra versión del inversor, etcétera, etcétera. Entonces, vale. Y ya nos están preguntando también que hemos visto cómo el WP se conecta al inversor por RS485 o Ethernet, que si podemos mostrar algún ejemplo de un esquema físico. Claro, había un esquema físico ahí. Si se quiere mostrar, sí, podemos ir atrás. Podemos compartir pantalla un momento. De acuerdo, y volvemos. Vale, volvemos. Mira, aquí mismo. Aquí tenemos los inversores. Un segundo, Paloma. Necesitamos verla. De acuerdo. Vale, ¿está este esquema o está...? Hay otro esquema también Otro, donde, más atrás se igual. ve... Sí, hay un esquema donde se ve... A ver, para atrás. Sí, un segundo, Nacho, que necesitamos clicar en la pantalla. Vale, y a ver ahora. Eso es. Vale, hay un esquema que hemos mostrado aquí muy brevemente, que es donde se puede ver el esquema eléctrico que... Este sería. Ahí está. Este sería. Bien, ahí puedes ver que la conexión es muy sencilla, es decir, aquí está el WP, por aquí conectaríamos inversores por Modbus RTU y por aquí conectaríamos los inversores o dispositivos, ¿vale? Estamos hablando de inversores, pueden ser dispositivos o inversores Modbus TCP y Modbus RTU. O sea que este sería el esquema básico de conexionado. A través de aquí conectaríamos equipos con un tipo de Modbus TCP o con Modbus RTU. Vale. Nos preguntan también si en caso de querer enviar la información del dispositivo a una aplicación propia en tiempo real, si sería posible. ¿De acuerdo? Al final, el WP nos permite enviar la información, incluso se puede acceder a él por medio de la API. ¿De acuerdo? Nos permite enviar información a través de los distintos medios que hemos explicado o nos permite responder a peticiones de información. Eso es. Y entonces respondería en tiempo real a los equipos. Eso es. Toda la información. Vale. Entonces, sería también analizar en detalle la aplicación, pero en principio no debería haber ningún tipo de problema. Vale. Y estamos mirando a ver, porque llegan preguntas, tenemos varias preguntas también por ahí. A ver, un segundo, por favor. Vale, y si la aplicación, también nos pregunta Iñaki, ¿la aplicación se puede personalizar con logos, nombres y demás? Sí. Admite personalización para colocar un logo del cliente. El color del cliente, o sea, la personalización de alguna forma sí que es... Sí. Se adapta dentro de los límites de que al final tenemos que mantener los patrones y los widgets que nos permite el servidor web, pues sí que permite esa personalización de cara a personalizarlo al cliente lo máximo posible. Eso es. Y creo que en principio, mira, tenemos una última pregunta y yo creo que con esta acabaremos. Hablamos de monitorización global, ¿vale? Pero también, mira, hemos hablado de inversores. Nos preguntan cómo introduciríamos los puntos de recarga dentro de la monitorización de la instalación. Claro, es una parte que cada vez está más presente, cada vez surgen más empresas, instalaciones que añaden puntos de recarga del vehículo eléctrico a las instalaciones. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Si ese punto de recarga cuenta con un puerto Modbus RTU o Modbus TCP, podemos interrogar, podemos recopilar la información de ese punto o de esos puntos, ¿no? O sea, podemos estar monitorizando la parte fotovoltaica, consumos energéticos y considerar puntos de recarga y monitorizarlos. Si no hubiera un puerto disponible, entonces simplemente añadiríamos un analizador junto a ese punto de recarga, monofásico o trifásico, lo que fuera, y incorporaríamos esa información como un consumo más dentro de la plataforma. O sea que hay opciones dependiendo del caso. Perfecto. Pues yo creo que si no tenéis ninguna pregunta más, independientemente de las preguntas que habéis lanzado, si os surge cualquier otra duda pues una vez que os enviemos la presentación o queréis posteriormente lanzarnos alguna duda, podréis contestarnos directamente al mail que os enviemos con la grabación y la presentación,
podéis contactar pues, tanto con el contacto que tengáis de Carlo Gavacci, sino con mi compañero Nacho, que en la última diapositiva ha dejado su contacto. O sea que, de cualquier forma, si tenéis cualquier duda y queréis tratarla en detalle, podéis contactarnos y estaremos encantados de poder ayudaros, tanto con este tipo de soluciones como con cualquier otra. Así que, ya por último, daros las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, os esperamos en próximos webinars y esperamos veros también en eventos presenciales, que a ver si poco a poco pues, podemos ir realizando y poder vernos presencialmente, que es, yo creo que, mucho más dinámico y mucho más entretenido. Seguro, seguro. Así que muchas gracias a todos y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.